Antes de que las manos sean lavadas, quiero declarar frente a ustedes el evangelio de hoy. Un evangelio que sé y advierto que va a molestar no solamente a las entidades de los mundos o regiones celestes, especialmente las que se meten con mucho permiso del Eterno por el lado izquierdo a causa de nosotros mismos. En realidad nos va a doler quizás por nosotros mismos y espero que primordialmente a cada uno de nosotros para que podamos ver bendiciones sobre nuestras casas desde lo que se nos aproxima. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Repito, Marcos 10, 46 al 52. Me están haciendo algunas propuestas para solucionar más que nada mi audio a la hora de lo que a mí me molesta y no sé si a ustedes les llega bien, que es el ruido de la bendita lluvia, amén, pero la proclamación. Lo que sí necesitamos es Selah, es decir, ese silencio que ustedes saben fabricar con una respiración de luz que permita que el agua caiga cuando estemos en casa recién. Cuando estemos en casa, que llueva toda la noche. No sé a quién le gusta el ruido de la lluvia mientras duerme, pero que llueva y que los mosquitos se ahoguen ahí. Marcos 10, 46 al 52. Así dice el evangelio que nosotros hoy vamos a considerar. Entonces vinieron a Jericó. ¿A dónde vinieron? Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, o Yeshua el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Yeshua, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Yeshua. Respondiendo Yeshua le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. ¿Qué dijo el ciego? Maestro, que recobre la vista. Y Yeshua le dijo: vete, tu emuná, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Yeshua. ¿En dónde? Y seguía a Yeshua en el camino. Hermanos, estamos ante una escena que en esta noche nos ubica desde una ciudad que todos sabemos que por la fe, esta ciudad tiene que ver con portales. Jericó se llama esa ciudad. Jericó, que de acuerdo a la historia relatada en el libro de Josué o Yehoshua, era anatema desde que Israel entró a la tierra prometida. Diga conmigo, era anatema. ¿Qué significa eso? Que nunca más podría llegar a ser reconstruida. Sin embargo, 1200 años después, o 1300 años después, vemos que Jericó está allí. Hoy no tengo tiempo de hablarte de esta historia, pero en los libros de las crónicas cuenta que uno de los reyes de Israel no tuvo la mejor idea que reconstruir Jericó. Y lo hizo al estilo de los paganos. Mejor dicho, al estilo que Jericó cuando era pagana había sido construida. ¿Alguien sabe cómo es la historia? Por favor, Sandra, que veo que sí. Fue reconstruida a costa de la vida de 2 hijos de ese hombre. Y era el hijo primogénito. Sí. Y se murieron. Claro, pero puso al primogénito en la piedra angular de la ciudad y luego viene ese castigo. Siguiendo desde la explicación de nuestra hermana Liceba, no hay duda que esta ciudad fue construida, como todas las ciudades, en contra de la voluntad del Eterno, pues tiene que ver con la muerte de hijos. Yo quiero hablar aquí de eso, de lo que quizás le estoy diciendo en exhortación a esa mujer soltera, hoy a todas las demás mujeres solteras, a las mujeres casadas, particularmente las que no quieren quedar embarazadas, a las mujeres ya casadas con hijos y a los que son abuelas, a los padres. Hoy quiero hablar de aquel que pensó en nosotros individualmente, pero al vernos individuos nos reconoció como la fuente poderosa de muchas generaciones. Y volvamos entonces a Jericó
1200 años después de que fue destruida, de nuevo en pie. Está ubicada justo en los pies de la zona montañosa de Israel. Desde Jerusalén se puede ver el valle de Jericó y se puede apreciar la ciudad de Jericó. Por aquel entonces se la apreciaba mejor, especialmente en primavera. Era el valle donde las rosas rojas crecían en abundancia sobre ese valle. O sea, Jericó está abajo. Conmigo, Jericó está abajo. Jerusalén está arriba. En las llanuras de Jordán, como se llama ese valle, estaba esta ciudad que se supone, no he seguido el rastro de este dato, pero te lo digo, es una de las ciudades más bajas de todo el mundo. Se encuentra ubicada a 400 metros bajo el nivel del mar, bastante bajo, ¿verdad? Pero justamente, y gracias a las calzadas que habían construido los del Imperio Romano, calzadas que ustedes saben estaban poderosamente empedradas, desde Jericó a Jerusalén existían 25 kilómetros aproximadamente de distancia. De acá a San Martín, ¿cuánto hay? Hay más, pero de aquí a la Valle quizás 25, 30, por ahí. Entonces, de aquí al departamento o ciudad de la Valle. Me importa más que la data que vamos dando, la información, porque Jericó era la ciudad clave cuando los peregrinos que iban a las fiestas del Señor en Jerusalén tenían que hacer un alto, porque se paraban en la ciudad más baja del valle, porque había que tomar fuerza para continuar y seguir lo que estaba muy, pero muy alto. Les doy el dato, por si no lo entienden o no lo están captando. La ciudad de Jerusalén estaba a 1050 metros desde ahí, desde ese valle. 1050 metros de pendiente. 1050 metros que había que hacer dicen los que saben, en un total de unos 7 horas si era un ser humano de la edad del Señor, entre 30 y 35 años. Si iba con esposa, las horas iban a 12, y si iba con esposa e hijos, las horas se hacían entre 15 y 16, todo caminando hablamos, ¿no? Y si había ancianos y o enfermos, ellos tardaban exactamente de Jericó a Jerusalén un día en llegar. Supongamos que Bartimeo tuviera planeado desde Jericó con otros ciegos. En Mateo se habla de 2 ciegos, ¿sí? En Mateo se habla de 2 ciegos. Aclaro, no hay casualidad en el Evangelio cuando yo te lo doy. El pastor Moisés nos indicaba acerca de lo que va a pasar con las 2 casas. El reino del norte o casa de Efraín, el reino del sur, casa de Judá. Un palo que se le da a un descendiente de David, ¿sí? Por la casa del norte, Efraín, un palo que se le da al otro, al mismo descendiente de David, pero por la casa de Judá, la otra casa. Y cuando la toma el tal, ese descendiente de David, ¿sí? El hijo de David, ¿el hijo de quién? Los 2 palos se hacen uno solo. Mateo, dicen algunos, apunta a hablar de las 2 casas. Pero en Mateo van a ver que uno de los ciegos no habla, se deja sanar, porque el vocero que lo representa es este ciego que aquí aparece con el nombre de Bartimeo, y ya amplió un poquito eso. Atención, porque si bien es sencillo lo que quiero hablar, no es fácil captarlo desde el desafío de sacar paradigmas de las congregaciones que dependen de Roma. Ay, hombre, si yo no soy católico apostólico romano, peor todavía. No es fácil sacar las estructuras dogmáticas de supuestas doctrinas que enseñan las iglesias evangélicas, las cuales cada vez enseñan menos doctrina. Como me dijo un varón esta semana, estamos en una iglesia donde el pastor ni siquiera nos abre la Biblia. No sabemos qué hacer. Y volviendo a nuestra historia, a nuestro relato, comparando esto de Marcos, que habla de solo un ciego, Mateo 2, recuerden que Mateo le está hablando a los que son descendientes directos en genealogía y sangre de Abraham, es decir, sus comunidades son judíos de la Sirofenicia o también de los que estaban por la zona de Babilonia y aún los que estaban en Israel. Mateo quiere demostrar que la Tanaj, sí o sí, en cada parte de sus libros, en cada línea de sus rollos o libros, en cada letra, en cada palabra, escondía el anuncio del Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Pero Marcos, que es judío, no le está escribiendo a una comunidad judía. El blanco del Evangelio, al ser escrito, es que lo lea gente que está en la capital del imperio. ¿Qué imperio estaba en aquel entonces? El Imperio Romano. La capital es la ciudad de más fuerte, Roma. Y desde entonces hasta ahora, de acuerdo a lo que aprendemos en Hanukkah, ¿cuál es el único imperio que sigue existiendo y ha intentado levantarse? Más fuerte, el Imperio Romano, en distintos tipos de categorías imperiales, pero todo apunta a que lo que está en Europa vuelva a ser el centro de control de todo el mundo. Por las dudas te doy el dato que a lo mejor no manejás. Ahora en enero nuestro presidente
tiene que hacer un tour, como lo dije esta mañana, por 3 ciudades centro de lo espiritual. Primero va a ir a Davos, el lugar donde se encuentra el Foro Económico Mundial, donde si averiguas un poquito más, nuestro presidente es socio honorario de ese club. Luego de ahí se va a pasar al Vaticano, porque en el Vaticano hoy los que están dominando son los Illuminati, y eso se demuestra a través de este jesuita llamado Jorge Mario Bergoglio, que asegura que bendecir no está mal a parejas que están en adulterio, cuando nosotros sabemos que el adulterio está totalmente condenado. Diga fuerte, condenado. No está prohibido, es peor. Cosas prohibidas que no tienen condenación. ¿Sí? A ver, hay personas que sufren aquí diabetes, un diagnóstico de diabetes, ¿usted? ¿Y qué tiene prohibido? El azúcar o cosas semejantes. Pero por eso está mal la prohibición. Entonces vamos a tener que cambiar nuestra forma de ver las cosas por lo que Roma está haciendo. El adulterio no está prohibido, está condenado. Y con más razón las parejas de característica homosexual, parejas del mismo sexo, está prohibido, condenado. Pero volviendo al tema, este varón llamado doctor Milei, para llegar a ser doctor, usted sabe que se tuvo que aprobar una tesis, ¿verdad? Una tesis que tiene 30 páginas. 30 páginas. 22 son el plagio de un libro de un autor economista mexicano. Las otras son lo propio de los tesis, índices y esas cosas. No, si seguimos en lo mismo. Ahora la pregunta es ¿por qué seguimos en lo mismo? Yo creo por lo que Bartimeo hoy nos va a decir o nos va a representar. Me voy a poner con ustedes a mirarme acá. Porque ese camino que había que hacer desde Jericó, en realidad era un paremos aquí, tomemos fuerza, reposicionémonos para qué hemos venido, para qué estamos peregrinando a hacer las fiestas allá arriba en Jerusalén y además para qué cuando bajemos de Jerusalén vamos a volver a nuestras casas que están en otros países. Hoy aquí quizás este es el planteo que tengas que hacer. Hay comentaristas, y me va a ayudar esto a que esté reflexionando, que sugieren que hay todo un significado simbólico de los lugares geográficos aquí descritos. Uno es Jericó, la ciudad más baja del mundo, pero está allá abajo y tiene que llegarse hacia la cima del monte Sión. Entonces ellos dicen que Bartimeo representa en todos los sentidos a donde la humanidad cae, al punto más bajo donde un ser humano puede estar. Tome nota, el ser humano, el punto más bajo es cuando ya cayó en marginalidad social, vive fuera de las ciudades y siente que él mismo está en el punto más bajo de la tierra, por lo cual su mente lo tienta a decir, ¿para qué continuar con vida? Perdón que hoy tenga que tocar este tema. Sin embargo, acá el evangelista Marcos, dicen otros exégetas, parece más bien no hacer este énfasis simbólico, que Mateo sí lo hace. Porque Mateo quiere hablar de las dos casas, en donde un ciego, en el relato de Mateo, el relato paralelo, no habla, el otro, que es Bartimeo, sí habla, porque Bartimeo representa a la casa que siempre ha tenido la voz cantante, la voz regia en el mundo, o no es Judá la que nos enseña cuál es el secreto de la Torá. Pero estamos en Marcos, donde no se menciona al otro ciego, no porque se olvidara. Marcos no quiere hablar de este simbolismo. Marcos, en vez de simbolismo, quiere hablar de vida práctica, diga vida práctica. ¿Qué es la vida práctica? Lo que en teoría se lleva a la acción. ¿Qué es la vida práctica? Lo que en teoría se lleva a la acción. Cuando yo a la teoría, todos anoten, la llevo a la acción en mi vida, todos anoten, cuando yo a la teoría la llevo a la acción en mi vida, tanto la teoría como la práctica se convierten en la praxis. ¿Qué es la praxis? La fuerza de mi teoría y acción, o mi teoría y práctica, haciendo que mi mundo sea mejor, sea elevado. Aun cuando yo ya no esté, esa teoría y esa práctica quedan como una ideología en mis hijos, en los hijos de mis hijos y en mis generaciones. No sé si eso lo pueden entender. Siempre yo les enseñé que práctica y praxis era lo mismo. Pues me corrijo, porque habiendo estado en la playa leyendo un libro que ya lo terminé, este filósofo, Rubén Drí es su nombre, me llevó a entender que lo práctico es superior a la práctica. Lo práctico es lo que queda de tu teoría y práctica alrededor de tu mundo y después a través de ti en tus generaciones, aun cuando tú no estés. ¿Quién quiere llegar a tener una vida práctica? Señalé al de al lado, si querés una vida práctica, decirle así, si querés una vida práctica, hace que tu teoría se haga práctica. Y aquí es donde yo tengo que decir que esa es la causa
de la ceguera espiritual. Ya dejando entonces esta explicación, yo quiero proponer que nos curemos de la ceguera que incluyo mi vida tenemos. Porque esta semana escuché a gente en distintas maneras que de alguna manera o de alguna forma me llevaron a la pregunta que ahora voy a hacer. Si esta pregunta te identifica, presta atención, toma nota y llévalo a esta semana. ¿Qué puedo hacer cuando la fe siento que se apaga en mi corazón? ¿Qué puedo hacer cuando siento que la fe se apaga en mi corazón? ¿Es posible reaccionar a tiempo? ¿Puedo salir de la indiferencia y o tibieza que llevó a que la fe en mi corazón se esté apagando? He puesto en generalidad estas preguntas que de alguna manera, por estar hablando con algunos de ustedes más, personas de otras partes de la nación y del mundo, me ya han llegado planteos a través de los correos. Vuelvo a Marcos. Marcos narra la curación del ciego Bartimeo con un sentido. Diga conmigo, un sentido. Animar a sus lectores. ¿Cuál sentido? Ahora note, animar a sus lectores a vivir una vida de proceso divino. Porque si no te animas a vivir una vida donde Dios te procese, entonces nunca tu vida va a cambiar. Marco le escribe a sus lectores y le dice, yo con la historia de Bartimeo tengo un objetivo. Tu vida necesita aceptar los procesos del Eterno a través de su palabra para que pueda cambiar. Mucha gente cree que cambia. Yo hoy no, mañana, sí hoy primer día, pero mañana al empezar el famoso domingo, yendo a la misa o al culto de su iglesia y escuchando desde el sacerdote, que los respeto porque hoy con esto que ha pasado en Vaticano se están poniendo súper proféticos en la palabra, pero no así los pastores, que están creyendo que el Mesías está encarnado en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada de Argentina. No estoy exagerando. Hay pastores que tienen toda la esperanza de que el país va a cambiar desde la presidencia mesiánica que hoy está en Argentina. No estoy exagerando, estoy en grupos pastorales donde los leo. Pero yo quiero hablarte de esto, de palabra, de la Biblia que se abre. El jefe de familia que me habló hace unos días, no es cualquier persona, es alguien que a los 10 años le enseñé a amar la Biblia. Tenía él 10 años cuando llegó a mi vida en una escuela dominical. Hoy con 51 años me dice, no sé qué hacer, porque no abren la Biblia en las iglesias. Allá ellos. Pero hay gente que cree que sus vidas cambian porque mañana van a cumplir su ritual de escuchar a su pastor. Pero vuelvo aquí a Bartimeo. No es difícil reconocernos en la figura de este ciego llamado Bartimeo. Mal llamado Bartimeo, ya vamos a hablar. ¿Por qué digo esto? Porque no sé quién quiere ser héroe hoy aquí conmigo. Pero vivimos a veces como ciegos, sin luz. Y no queremos ver la vida como la miraba Yeshua. Vivimos como se equivocó nuestro padre en la parashá de Vayeshev. ¿Qué significa Vayeshev? Se sentó, se asentó. Vayeshev es el verbo sentarse. ¿Cómo estaba Bartimeo? Sentado. Vivimos sentados, Vayeshev, instalados ¿en dónde? En la zona de confort. Esa zona de confort convencional. Nuestro propio espiritualismo, tu propia religión. Algo que no tiene fuerza, que no, como dijo una de las mujeres acá, que no me permite que el que me escucha sienta sobrenaturalidad. Cuando una persona que te escucha se queda pensando, como me está pasando a mí en donde voy y hablo, es que lo sobrenatural lo penetra, aunque en ese instante no se me arrodille y pida perdón a Dios. Pero cuando una persona te escucha y te niega en la cara que el Dios que le hablas es porque el que está hablando mal eres tú. Y esto está pasando en esta congregación. Por eso el Espíritu Santo, bendito sea el nombre de Yahvé, al darnos ese regalo, me mandó a que eligiéramos 7 mujeres que representaron a todas las almas que están acá. Si algún alma no se sintió representada en eso que le faltaba a esas 7 mujeres, hermano, te falta la luz del mundo que es Yeshua. Estaba sentados, nosotros estamos sentados en nuestra zona de confort y apareció lo que apareció, el DNU del Mesías. El DNU de un emperador tirano. Y entonces nos damos cuenta que quizás estamos descaminados. ¿Qué es estar descaminado? Como él, al borde del camino. Un camino donde va transitando Yeshua, el que tiene el poder de lo sobrenatural. Pero nosotros estamos descaminados, al borde. Nada de lo sobrenatural nos pasa porque no aceptamos que Él sea el guía de nuestra vida.
No, pero el apóstol se equivoca, tiene un mensaje político. ¿Y qué mensaje que tenía Yeshua? ¿Un mensaje del Dalai Lama enviado desde el Tíbet? ¿De verdad usted cree que Yeshua estuvo algunos años en Heliópolis, Egipto, con la taradez de que él estuvo, ni me acuerdo, en Shangri-La, ciudades místicas del Oriente? No, yo creo que Yeshua estuvo en la sinagoga aprendiendo Torah y en su casa con el mejor maestro, por algo lo escogió para padre, un descendiente de David llamado Yosef, que no era carpintero, venía de una familia, y esto está bien claro en Primero de Crónicas, que se dedicaba al arte de la cerámica, de la alfarería. Pero no estoy para hablar ni de José, ni del oficio, ni de romperte el paradigma de, ay, no era carpintero, entonces, ay, Víctor, y no quiero que te quedes ahí, quiero que vengas conmigo al qué podemos hacer si nos identificamos con Bartimeo. ¿Qué podemos hacer si vos hoy aquí estás diciendo, sí, soy de los sentados, de los que están descaminados, de los que en vez de lo sobrenatural hace puro religión personal, ritualismo? Que me perdone el pastor Moisés, no es que estuvo mal lo que dijo, pero me asusta lo que dijo. Porque lo que dijo a algunos de los señores y señoritos que aquí están, les da el respaldo de creer que lo que están haciendo en esos ritualismos es perfecto. Yo entendí y discerní como profeta lo que él quiso decir, pero me di cuenta y sentí los pensamientos de lo que algunos de los que están aquí se asumieron como, estoy muy bien entonces. Yo me identifico con una congregación Bartimeo, pero también creo que nos podemos identificar con esto que pasa. Bartimeo, a pesar de su ceguera, se enteró de que cerca de su vida estaba pasando Yeshua. Y yo creo que hace rato te enteraste que cerca de nuestra vida siempre está Yeshua. Y él no dejó pasar la ocasión. Él comenzó a gritar una y otra vez, Señor, ten compasión de mí. Esto siempre va a ser lo primero si quieres tener lo sobrenatural. Abrirse mentalmente a cualquier llamado o experiencia real que nos invita a transformar nuestra vida con un Yeshua que no viene de tu espiritualismo o religión. El ciego decidió dejar de recitar tantas oraciones y no es que esté mal, como lo dijo la querida Adasa o Esther. No es que esté mal, pero ella de tanto recitar oraciones hechas por otros, se había olvidado de hacer su clamor de lágrimas al Eterno. Y sabe que lo que le queda es eso, gritar, pedir compasión, porque se siente mal. Un grito que viene del corazón humilde y sincero. Un grito que viene, y quizás repetido, desde el corazón de alguien que dice, cumplí los misbot, pero todavía, aunque he cumplido los misbot, no siento la vida eterna. Quiero una vida nueva, porque en la vida nueva que quiero, sé que se esconde la ontología de todo lo que significa tener la vida eterna. El ciego no dejó que Yeshua pasara de largo. Yo aquí te quiero proponer que no dejes a Yeshua pasar de largo. Ahí seguía en el suelo, lejos de Yeshua. Yeshua estaba pasando, pero está escuchando atentamente lo que se dice. ¿Quién llega? ¿Quién pasó? Jesús de Nazaret. Pero a él, Jesús de Nazaret, desde lo que había escuchado hacía rato, al menos 3 años ya, no era solamente un taumaturgo, es decir, un judío que hacía curaciones, porque ya había muchos de los fariseos que hacían taumaturgia, eran taumaturgos, es decir, sabían curar usando rezos. Como habían exorcistas, ustedes saben, en el libro de los Hechos dicen que los fariseos se especializaban en hacer exorcismos, ¿sí o no? La serie de Chosen muestra que Nicodemo era conocido como un maestro que hacía buenos exorcismos, ¿sí o no? Eso es muy histórico, ¿eh? Pero él no era eso. ¿Y qué hace él? Clama. No por un Jesús que ve, porque no puede ver. No por el Jesús que has visto siempre en tu estructura mental, donde visualizás la estructura dogmática de un Jesús que según algunos no hablaba de política, no revolucionó nada, no estaba contra el imperio. ¿Perdón? El Yeshua que yo conozco no quería gente vistiendo talit o gente circuncidándose si su pueblo estaba así y no había cambiado el mundo. Quería gente apegándose al Eterno. Quería gente que en vez de tanto talit y rezos humanos tuvieran la necesidad de doblarse y llorar con sus propias palabras, de no sentir lo sobrenatural. Lo digo porque me alegré con el pastor Adolfo, o mejor dicho, cuando el pastor Adolfo y Marina, lo dije esta mañana, contaban cómo en el monte de oración comienza la gente a sentarse y empiezan a llorar y caen y siguen llorando.
Yo estoy esperando que aquí se vuelva a dar las lágrimas de años atrás. Estoy esperando que aquí haya gente que no le ponga tanta excusa al faltar al Shabbat. Primero, anímate a gritar, porque viene esta gente y le dice ánimo. Qué tremendo cuando la palabra que da fortaleza dice ánimo. ¿Se acuerdan que unas mujeres dijeron, siento que mi palabra nos fortalece? Vienen los que estaban con Yeshua, ¿sí? Ánimo, levántate, Él te llama. Lo primero es dejarse animar, un requisito indispensable cuando nos congregamos. Porque animarse es generar un resquicio en el alma para que la esperanza fluya. La esperanza no te la doy jamás yo, no hay hombre que te pueda poner esperanza. La esperanza viene de la palabra, que yo te estoy siempre diciendo que la estudies, como lo dijo hoy el Espíritu Santo a través del pastor Franco. Nos llamó no a tantas cosas religiosas, como lo dijo Esther, sino a cosas que en vez de espiritualismo tengan espiritualidad. El espiritualismo también es parte del mundo material. El materialismo tiene la parte espiritualista, ¿o no? No me digan que toda esta gente que vos conocés y son místicas de distintas iglesias apostólicas no son espiritualistas. Bartimeo se deja animar, aparece la esperanza. Le dicen que Yeshua está allí, pero no solo está allí, que lo está llamando. Cuando uno entiende que Yeshua que está presente además te llama, te tiene una vocación, la vida cambia, lo cambia todo. Porque entendés que no hay por qué quitarse la vida, hay propósito. Bartimeo dice la expresión que da 3 pasos para cambiar en su vida. Primer paso, diga, arrojó el manto. ¿Qué significa eso? Que lo que le estaba estorbando en su espalda, sea su propio pasado, sean las heridas paternales o maternales, sean los dogmas que había recibido, lo dejó de lado. Ya enseguida voy a hablar del padre de él. Segundo paso, todavía él está ahí a la orilla, pero dice que dio un salto. Está tirado, pero dio un salto. La expresión griega es saltó con tremenda decisión. O sea, no esperó ver si la razonaba, la voluntad para ejercer el... No. Dio el salto en forma heroica, rápido, tiró el manto, saltó y viene el tercer paso. ¿Qué hizo? Vamos, léanlo. Gritámelo ahora. Se levantó, dio un salto, es la expresión griega. ¿Y qué? Y vino. Acá dice, se acercó a Yeshua. Esos son los 3 pasos. Arrojar manto, dar un salto y acercarse a Yeshua. Eso es lo que necesitamos muchos de los que aquí estamos, me incluyo. Necesitamos liberarnos de ataduras que nos tienen agarrados a un pasado, a heridas, que hacen que la fe que Dios nos ha dado se haya convertido solo en ritualismos aburridos de todos los viernes a la noche. Y perdón, debería decir de cada Kabbalah Shabbat, pero sentí hoy que muchos de ustedes solo tienen una cena de viernes a la noche. Como muchos del cristianismo, este día que empezó ahora para nosotros, mañana van a tener una ritualista y aburrida cena navideña como todos los años. Yeshua te llama y lo que quiere es que vos con confianza no demores. La vida nueva no se puede dejar demorada ahí en tus decisiones, pensamientos, raciocinios. Pero esto es que no, pero es que, ay, no sé, yo ya aprendí mucho hebreñol. ¿Qué hago con el hebreñol? Hacelo práctica y deja que el Espíritu Santo, a tu mundo lo haga práctico. Cuando Yeshua le pregunta qué quiere de él, ni duda, Bartimeo, el ciego que dice, maestro que recobre, que pueda volver a ver, dice esta versión. Sabe bien lo que necesita y lo que quiere. O sea, Yeshua lo sabe. Pero lo más importante para este ciego es recobrar la vista. Quiere decir que alguna vez la tuvo y por alguna razón la perdió. Y él dice, quiero ver las cosas que han pasado cuando no veía, pero las quiero ver aún como no las veía cuando tenía vista. Las quiero ver nuevas. Quiero ver la vida, pero desde la cima, desde la nobleza. Porque solo cuando veo la vida desde donde Yeshua lo ve, mi nobleza se manifiesta. La ingenuidad vuelve a vivir. El pastor Franco, cuando habló de ser niños, enfatizaba algo que yo desde Hayé y Sará cada vez que lo hemos estudiado le he dicho. Ser ingenuo no es pecado. Ser ingenuo es ser como Sofía que come, ¿con quién está comiendo ahí? Con Milena. Como la bebé que recién vi que ya gatea, ya. Corazón, ya está embarazada. Vos. Ser ingenuo es como Alejo que está en lo suyo ahora. No, siga usted. Ellos creen en lo que son, no lo dudan. Ayer veía en el Kabbalah Shabbat a mi nieto Tobías jugar y pensaba, en Kabbalah Shabbat no se puede hablar en Shabbat no se puede hablar de política, decía, pensar que mi país está haciendo cacerolazos, están todos asustados por el DNU y la ingenuidad de mi nieto sabe qué tipo de padres lo cuidan
y nada le van a hacer faltar. Ingenuidad de saber qué tipo de padre a mí me cuida. La ingenuidad es la nobleza del alma de un niño. Permite soñar, permite no estar quietos, así como el Timoteo, como el otro, el Benjamín. Van y vienen, crean, abren una puerta, cierran la otra, sacan la cacerola, inventan un camioncito, agarraron un plato, se dieron cuenta que era el ovni que venía del otro planeta, destruyen el platillo volador. Ahora, yo no quiero otra cosa que vuelvas a ser niño, que veas la vida como la ve Yeshua, con posibilidades. Cuando Yeshua comenzó su movimiento, no era el movimiento de una nueva religión. Aquí salió la nueva religión. ¡Chao a la ley vieja! Aquí estamos nosotros, el movimiento del cristianismo. Y yo he venido a fundar la iglesia que estará en Pedro. Y un día Pedro, allá en Roma, tendrá muchos sucesores hasta que por fin entiendan que mi movimiento nuevo, la religión que he creado, bendice a todo el mundo. Nadie está condenado porque la Torah condena. Mas yo soy amor puro. Y amor es amor. Y cuando un descendiente de Pedro allí en Roma diga bendigan a los adúlteros y a los que son homosexuales, ustedes verán que el mundo será un mundo mejor. Eso es lo que creen los ciegos de afuera, pero a veces me da miedo que los ciegos de acá adentro crean lo mismo, porque me creen como un loco que cree que esto va a cambiar. Sí, va a cambiar desde vos, desde tu teoría, haciéndose práctica en el día para que un día sea práctico. Desde mis 25 años pastoreo. He cumplido 58 y lo único que he visto es que es práctico. Cristina García, llegaste soltera y es práctico porque hoy estás con tus hijos en juventud, más tu marido que en ese entonces no estaba, y hoy tus hijos se están capacitando para algo práctico. Y fuimos a verte cuando quizás las tinieblas no, el otro lado te hacía tener ataques de pánico o situaciones psicóticas y tuviste internaciones, procesos. Y como le hablo a Cristina, le hablo a cualquiera que lleva muchos años aquí conmigo. Ya no aguanto más el desprecio de los que llevan menos años. Porque cuando tu teoría se hace práctica, la praxis fluye. Es decir, los de a tu alrededor cambian porque saben hasta lo que le vas a decir antes que se los digas. ¿A quién no le ha pasado? Sí, ya sé, ya me va a hablar del Eterno, ya sé, ya me va a hablar de la Torah. ¿A quién le ha pasado? Eso es práctico. Conocen que tu luz le va a decir lo que ellos no tienen. Me da pena. Gente que me pisoteó, desde los que están allí sufriendo en México, hasta los que se fueron con quienes se fueron, o los que no se fueron con ellos, pero se dejaron manipular. Me da pena, gente, que en mi cara me dijo, yo ya le he pedido a Dios que se lleve a mi hijo. Me da pena lo que no se debe decir o hacer. Me da pena lo que antes comenté. No vengan. Yo en mi silencio puedo hacer el duelo. Los duelos se hacen en familia. La Torah dice que los duelos se hacen en familia. Y los verdaderos hebreos o judíos no hacen silencio, hablan todo el tiempo de lo que el muerto significó para ellos, porque nuestros muertos significaron siempre algo, por eso los lloramos. Cuando Yeshua comienza el movimiento revolucionario, ¿cómo lo conocían? Hemos estudiado el libro de los Hechos, que veo que lo han aprendido bien. ¿Cómo los llamaban? Alguien que busque les ayudo. Hechos 18, 25 al 26. ¿Cómo lo llamaban? Los del camino, digan fuerte, el camino. Ahora grítelo, el camino. Pero hubo un problema. En el siglo IV entró una nueva religión. Y eso, el camino, que no era hacerse de una religión, sino que era hacerse discípulo de Yeshua. Era encontrar el camino de la interioridad para poder vivir afuera lo que Yeshua desde su interior vivía afuera. Eso era hacer el camino. Pero hubo un momento donde en vez de seguir las huellas de Yeshua, a un emperador se le ocurrió que todo eso que daba resultado en las vidas individuales se podía convertir en la estructura de una religión imperial. A la larga, el imperio que Yeshua con su vida y su praxis, combatió y destruyó porque le ganó en la cruz a los romanos, volvió a ser vencido porque la gente que era sus discípulos se dejaron conquistar por las propuestas imperiales. El gobernador de Santa Fe, y perdón que lo diga, reunió en no sé qué estadio cuando salió gobernador a los evangélicos de Santa Fe, especialmente las iglesias más grandes. ¿Y sabe qué les dijo? Búsquenlo. Hoy quiero que ustedes como iglesia de Cristo se animen a predicar el evangelio porque es lo único que cambiará a Santa Fe. Y todos, ¡ah, bravo! Y, ojo, suena verdad, pero en la boca de ese hombre me da miedo,
Porque es un hombre que no está en gobernación por urnas de un pueblo, sino por dinero del mismo mercado que lo financia para estar en la política. Porque si usted no lo sabe, hermanos, lo voy a decir, el narcotráfico es el mejor mercado que Henry Kissinger encontró en el año 1976, cuando dijo, en vez de guerras con armas que nos sale caro, dejemos que la gente que vende droga tenga armas y hagan cárteles. Sí, Henry Kissinger, un judío que sabía orar 3 veces al día, que iba a Jerusalén en cada fiesta a ponerse en el muro de los lamentos para que en sus días el Mesías construyera el templo. Sí, el que tiene en su memoria, porque gracias a Dios al Eterno murió ese mal judío, el listado de 9,5 millones de gente muerta por genocidios. Entonces aquí estamos, con alguien que desde sus estructuras religiosas no vino a hablar de política ni a ir contra el imperio. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. Dios, dice Daniel, que es el que pone y saca. Bueno, yo estoy orando que lo saque. Y a mí Dios no me ha fallado cuando pido, Han cambiado tanto las cosas. Lo que eran los del camino, y en burla le decían los cristitos, de donde sale la palabra cristiano, los que creen que pueden hacer un corazón de luz igual al Mesías, al Cristo. Ese movimiento cristianismo que hasta el siglo II parecía que iba a ser terrible, pomada al imperio, pasó 20 siglos después ahora a desarrollarse en una doctrina que hasta ahora está en contra de la propia estructura dogmática que esa doctrina llamada Iglesia Romana sostiene. No saben qué hacer con el líder que dijo, aquí llegó el Papa del fin del mundo, y allí lo dijo todo. Por eso no es muy extraño encontrarse con gente que se siente cristiana, sencillamente porque dicen, yo me bauticé y cumplo con todos mis deberes religiosos. Aunque nunca se hayan planteado en la vida qué significa seguir a ese Jesucristo, como ellos lo llaman, nombre falso, este hecho hoy es bastante común entre tus conocidos, generalizado en todo el mundo cristiano. Bueno, para el siglo I, para los que leían a Marcos, esto que te estoy contando, esto que vos ves, hubiese sido inimaginable. Un movimiento antiimperialista convertido en una religión del mismo imperio que había que combatir para tener gente con las mismas ideas. Consumir y consumir. Y llega Navidad y nos han dividido los sueldos y el salario tenemos que cobrarlo en cuota. ¡Oh, cacerolazo, cacerolazo! No podemos, se acaba la clase media. Lo que se acabó hace rato es gente con sentido, de propósito. Hay muchos ciegos. Los cristianos del cristianismo afuera se han olvidado que ser cristiano en el siglo I era un delito porque seguían a Yeshua, un revolucionario que se proponía ser dueño y maestro para imitar. Para ellos era dar pasos, cambiar, construir una humanidad más humana, darse humanamente al prójimo. Y muchos que hoy están congregados aquí, ya no hablo de esos de afuera, aquí a ustedes, desde la primera hasta la última de las filas, estoy convencido que practican un cristianismo disfrazado de judería. Perdonen que hoy sea sincero. Y aunque duela, es así. Aquí hay sentados que se han quedado con una fe teórica, una fe inoperante, como dijeron las mujeres acá de al lado, una fe de prácticas religiosas, rutinarias, pero sin nada sobrenatural. Aquí quizás hay varones y mujeres con un estilo muy dogmático que no le transforma la vida a nadie, ni siquiera sus mismas vidas, porque no saben lo que es seguir a Yeshua. La comunión que decía el pastor Moisés con el Espíritu Santo. 20 siglos han pasado. Y estamos viviendo la mayor contradicción de la fe. Gente que pretende seguir a Jesús simplemente porque va a un lugar donde lo bautizaron y le hacen vivir ciertos ritos. Se acepta la religión cristiana porque de chiquito me la meten, y es como aceptar la seguridad y la tranquilidad ante lo desconocido. No, los testigos de Jehová, qué sé yo, que creen, mejor cerrarle la puerta. No, los mormones, no. Y eso, los de David Nesher, no. Los de Monte Santo, un peligro total. Sí, mis hermanos, nos reímos, pero estamos ciegos. Nos hemos olvidado de ver dónde está lo esencial de nuestra emuná, nuestra certeza, lo que dice la gente fe. La emuná es la fe que se otorgó como un don a Abraham, luego a Isaac, y desde Jacob a todo el linaje de Abraham. Y nosotros, según Gálatas, en Cristo, en el Mesías, en el ungido, somos linaje de Abraham, sin necesidad de solamente estar en él y participar de lo que él participó. Este episodio de hoy nos está conectando a lo que se viene ahora en los últimos capítulos, Jerusalén. Este episodio del ciego Bartimeo, alguien que está sentado al borde del camino, es una invitación
a que dejes de vivir desorientado ahí, a la marginalidad del camino. Que todo lo justificas porque hay que avisarle al apóstol por qué faltaste. Hay que avisarle al apóstol por qué no viniste. Me hacen sentir el Papa Francisco número 2. ¿Por qué no tenés vos la gentileza de honrar a un padre y decirle, apóstol, sé que usted y mis hermanos me van a extrañar. Me duele un callo en donde se me ha metido un gusano que me está comiendo 4 dedos del pie. Entonces te voy a entender. Me gusta porque él sentado al borde del camino, ciego, desorientado, aún ciego, salta, se acerca a Yeshua, todavía con ceguera, y Yeshua le hace recuperar la luz que ya tiene. La luz interior se la lleva a su forma de ver, porque él no ve al Jesús que todos veían, el que está yendo a Jerusalén, hijo de David. Nadie le había dicho hijo de David hasta ahora. Es la primera vez que en el Evangelio de Marcos alguien le llama hijo de David. Pero todos creían por adentro. ¿Se acuerdan los apóstoles? Llega allá, yo le pido estar a la derecha. Ah, no, yo a la izquierda. Hablemoslo en secreto. Pero ya mamá pidió y mamá, que es la tía, la sacó carpiendo. Vamos nosotros que somos los primos que jugamos con él de chiquito. Y los otros 10 se enteraron, ¿se acuerdan? ¿Qué? ¿Y nosotros qué? Ese es el juego del poder. Y Yeshua dice, el poder no es allá en Jerusalén, los tronos, la derecha, la izquierda, la jerarquía. El poder es, ¿qué le pasa a tu prójimo? O el poder es, vos, ¿de quién sos prójimo? Un ciego en las afueras de Jericó, una curación. Esta es una enseñanza de catequesis que elabora Marcos, no para tener tanto simbolismo de las dos casas, sino de algo que tiene que ocurrir en nosotros, un cambio, una conversión. La situación de Bartimeo que se describe es muy especial. ¿Por qué? Es un hombre ciego, le falta luz. Persona sin luz, persona sin orientación, persona que no sabe para qué vive, persona que no tiene propósito. Es un hombre sentado, descaminado, un hombre incapaz de caminar, aunque Yeshua esté cerca, aunque lo conozca de chiquito porque le hablaron de Jesucristo en la iglesia, no sé cuánta denominación caminó. Un hombre al borde del camino, descaminado, insisto, fuera de esa posibilidad de que la teoría y práctica que hacía praxis Yeshua esté en él. Pero sin embargo, el relato nos habla de que su fe es lo que lo salva. Su fe en las promesas mesiánicas, su fe en las promesas de la Escritura. La esperanza no es tener esperanza, es esperar en alguien, como escuché en uno de los videos que la iglesia de la Alameda ha puesto para hablar de esperanza en Navidad. Pero vuelvo aquí. Dice que recobró la vista y lo que me gusta, hablábamos con Laura, lo seguía por el camino. Casi siempre hay un momento en la vida donde el proceso es penoso, pero por favor no te salgas del camino, continúa en él. Gracias por el amén. Porque ya lo he dicho y lo seguiré diciendo, es muy cómodo instalarse en el conformismo cotidiano. Es muy cómodo cerrar los ojos a todo ideal que tuviste cuando niño, tus sueños, porque a esta altura necesita mucho sacrificio y por sobre todo generosidad. Y ahí empieza a morirse el alma humana. Hace todo igual que siempre, pero adentro un muerto en vida. Ya no viven desde el impulso del serampín, el impulso de la creatividad, ¿no? Ya la empresa es lo mismo, los vendedores son los mismos, los empleados son los mismos, el jefestucho es el mismo de siempre y el gerentucho sigue siendo el mismo de siempre. Me llevo bien, me pagan bien, viene el aguinaldo, listo. Varones o mujeres que se instalan en eso, sentados, sentados, se sientan en la mediocridad. Conformismo, eso quería decir, es igual que mediocridad. Mediocridad es renunciar a la ingenuidad, las aspiraciones de la nobleza de un niño, de un humilde. Humilde no es el que vive en casa pobre. El que vive en casa pobre porque sigue siendo tan orgulloso como cuando era chico y sus padres eran nacidos orgullosos. El humilde no es ciego. El mediocre es el que no puede caminar, así es que no lo lleva a alguien. Está paralizado a la orilla de donde todos pasan y viven lo sobrenatural. Ahora, ¿es posible reaccionar cuando a lo mejor tu alma, no sé a quién le estoy hablando, ya se instaló conforme en la rutina que te lleva a la indiferencia de incluso lo que yo hablo? Te podés liberar de esa vida programada por tus responsabilidades que te hacen sentir cómodo, bien, buena persona, buen empleado. Pues bien, traigo un evangelio, la buena noticia de Yeshua, la buena noticia del reino. Y te lo voy a decir a vos y se lo voy a decir a todos. Cada uno de nosotros tiene vibrante una fe. Le hablo a todos los que ya nacieron de nuevo. Una fe que los puede hacer reaccionar a lo que está pasando a nuestro alrededor.
Una fe que cuando reacciona nos pone de nuevo en el camino que nos lleva a la verdad. Y cuando estás en la verdad te hace verdaderamente libre. No necesitas que alguien te venda la libertad como un producto que otros te prohibieron. La libertad no te la da nadie de afuera. La libertad te la da tu esfuerzo en conocer la verdad. Y la verdad es que en tu interior no hay capacidad o incapacidad para ver luz. En tu interior está la luz. Tú eres luz. Ahora, ¿qué hacemos? Fácil. Gritémosle a Dios. Gritar a Dios es la respuesta. Concentrar tus energías en volver a llorar. Si ya no te puedes doblar en rodillas, tírate en la cama a llorar. Pedile a Dios que desde lo más hondo de tu ser su luz no se apague. Eres la lámpara que tiene unción. El Espíritu Santo no se va a ir. Su gracia renueva. Invita entonces a que Él con su gracia te transforme. Tantos misbot y tantas obras que a Él lo tienen de lado. Porque a vos te hace sentir una persona sadik, justa. Les voy a leer una frase. El hombre, ya se lo he leído esto, porque esto lo hablé ya de Bartimeo de otra manera, de otra realidad. Estábamos afuera, nos robaron el canal. Lo he tenido que vivir yo para predicarlo. La gente afuera está esperando que vivamos de una manera más intensa, una vida verdadera, una vida jovial. No podés sentirte viejo, tenés que ser jovial. No importa la edad que tiene esta hermana que yo admiro y la estoy mirando allá, se llama Ángela. Pero ¿saben por qué no me importa la edad? Porque yo la veo jovial. No, pero soy quejosa. Bienvenida al club, somos iguales. Pero la jovialidad no la pierde. Y quiero hablarles de esta frase. Él escribe un agnóstico, un ateo. Se convenció de que era ateo. Georges Bernanos, novelista, ensayista, dramaturgo francés. No sé si se pronunciará así su apellido, Bernanos. ¿Sois capaces de rejuvenecer el mundo, sí o no? El evangelio es siempre joven. Sois vosotros los que se han convertido en viejos. Es un tremendo discurso que si lo busca se llama, esto fue tomado del libro Los grandes cementerios bajo la luna. El libro se llama El sermón del agnóstico. Y el artículo le escribe a los católicos. Él se crió en una casa católica, pero él se hizo agnóstico y luego ateo. Porque decía, lo que hay en el evangelio es bueno, pero lo que el catolicismo vive es totalmente lo contrario. Y ahora lo digo yo y seguramente lo vas a acertar con tu cabeza mínimo. Tener vida no significa necesariamente vivir. Para vivir, según Yeshua, es necesario primero amar la vida. Como dice Lalia Blasque, honrar la vida. Ay, pero eso usted lo habla cuando conferencia allí en el seminario de vida. ¿Qué es seminario de vida? Son 2 días donde se te dice, si te unís a nosotros, esto es lo que por años vas a tener que practicar. Ay, no, pero a mí me gustó cuando no sé qué. ¿Qué me importa ese evento que no me va a marcar el mundo? Pero me importa que te des cuenta para qué te digo, viví seminario de vida. Hay mucha gente que vive, pero tiene apatía a la vida. Hay mucha gente que biológicamente respira, pero no le encuentra sentido. Y aunque no se suiciden, ya se han pegado un tiro con cada palabra que dicen. Los seres humanos somos inacabados, lo hemos estudiado, ¿sí o no? Pero estamos llamados diariamente a renovarnos, porque ese inacabose que tenemos no habla de que no hay nada más. Hay muchas cosas nuevas, todas las posibilidades están en ti. Estás llamado a crecer constantemente. Todo el tiempo, Yeshua, vamos, levántate, hay más. Pero la vida del hombre se empieza a extinguir en ese momento, como esa gente que tenía yo atrás en la cola, que piensa que todo se terminó para nosotros por culpa de los ladrones, de los militares y de no sé la mar en coche que inventen, porque cobran todos. Y desde que todos cobran siempre es la pesada herencia que nos dejó Perón, los milicos, Alfonsín, Menem. Me cansé de pesadas herencias cuando yo tengo la mejor de todas. Las bendiciones ya dadas en los cielos, Berajot, que están detenidas porque estamos ciegos. Un político y filósofo francés muy conocido murió en el 2012, Roger Garaudy, toda Francia lo admiraba, nació católico. A la juventud de 13, 14 años, decepcionado como el anterior, se pasó al protestantismo, se decepcionó más, se hizo comunista. Luego pasó, antes de morir, 7 años antes de morir, al islamismo, donde dice que encontró, según él, la verdadera fe que deberían seguir los hombres. Cosas del hombre este. Pero en uno de sus libros, escribió más de 50, siempre trataba esta frase que voy a poner.
estamos viviendo al ser humano que ya se siente acabado. Así es como hoy te busco el final. Entre comillas, sentirse acabado es lo que se nos dice en la parashá de Kep, Deuteronomio 8, que tengamos cuidado cuando te hayas asentado, cuando ya tengas buena comida, cuando te vistas bien, cuando escritures una casa, cuando ya tengas ganado, cuando compres otra propiedad, cuando abras un negocio, de creer que todo es de tu fuerza. Esta expresión de este filósofo que por Francia en el siglo XXI ayudó a muchos a mantenerse en el sentido, no en la náusea que había quedado de otro filósofo, es eso, no te sientas acabado, todavía hay un proceso que realizar. Lo dijo el pastor, a vos te han hecho creer que vivimos en una civilización posmoderna llena de comunicación, estamos llenos de información, por lo tanto estamos llenos de recetas técnicas, ahora entra la red. ¿Se acuerdan que les anuncié que iba a venir la empresa de Elon Musk? Entró. Se va a apropiar de todas las comunicaciones de Argentina porque es el que puso plata junto con nosotros, pero además se va a poder apropiar de los cerebros argentinos que quieran salir del ELA, de ELA, ACV, Parkinson, con los experimentos que ya he explicado y no voy a seguir quemándome por este canal. Tecnología y ciencia, crean en la ciencia, crean en la tecnología, pero atención, ¿estudiaste conmigo la Torá? ¿Descubriste lo que ya todos sabemos? Lo mejor nunca viene de afuera. Lo mejor de la vida no está esperándote afuera para que lo agarres, lo tomes y te lo incorpores. Lo mejor de la vida ya está incorporado en ti desde que fuiste engendrado. Lo que hay que hacer es alimentar lo mejor de la vida que hay en vos. Y desde lo más hondo de vos, comenzar a dar humanidad. Lo primero que tenemos que empezar a cuidar de nosotros es las ganas de vivir, pero vivir con propósito. Cuida tus ganas de vivir con propósito. No te desesperes todo el día para que en la noche no puedas dormir por las cuentas que no cierran. Deja que haya un socio que se encargue de tus cuentas. Es un error para el alma humana pensar que ya es inútil, que se acabó todo, que seguir luchando no tiene sentido, porque eso es una manera de pegarse un tiro con la palabra, como las dos personas muertas que ayer hablaban detrás de mí en la fila. No sé si entienden, pero nuestra vida solo se termina en el exacto momento en que decidimos nosotros dejar de vivir la vida. No te repliegues, otro error de las comunidades actuales, no te repliegues en vos mismo, no te encerres en tus propios problemas. ¿Por qué esas iglesias numerosas de la calle Federico Moreno, a la Alameda, crecen? Porque esa gente dice, voy a un lugar donde nadie se meta conmigo. ¿Es o no? Algunos han salido de ahí y saben que es así. No te repliegues. ¿Saben quién sabe vivir intensamente? El que se interesa por la vida de los demás. Me parece una taradez que digas que no te gusta participar de grupos UBA por los olores de los demás, cuando me parece que te faltó un poquito sentirte mínimo el olor a flatulencia cuando cagás. Pero no, le encontramos la vuelta a todo. El amor es el que renueva a las personas. El egoísmo lo único que hace es secarlo. Pone pretextos y el mismo que pone pretextos se termina secando. Es importante vivir hasta el fondo, hermanos. Vivir hasta el fondo es no quedarnos ahí en la superficialidad. La cortesía, hola, ¿qué tal, Esteban? Hola, Sandra, ¿cómo están? Qué lindo, ¿les va bien? ¿Qué tal? Hola, vecino, ¿cómo está usted? Qué bueno, yo también. O en el grupo de WhatsApp, familias, les deseo un buen día. Y ahora ni siquiera lo escriben, le pones un GIF. Sentirse vivos es lo que se necesita allá afuera, desde acá adentro. Sentirse vivos es despertarnos todos los días a la fe. Hacer que nuestra alma recupere eso que dijo el pastor Moisés o lo dijeron las mujeres, recupere las ganas de orar por sí mismo. Lo que vimos que hacía un hombre recién con su esposa por nuestra economía. Orar por los que menos tienen entre nosotros. Bartimeo es un hombre acabado, según lo que decía este tal Roger Gaury, porque Bartimeo es ciego, pero parece ser que él está sentado allí porque el que lo ha abandonado es su padre. Él no se llama Bartimeo. Bar es la palabra aramea para hijo. Timeo es su papá. Y Timeo significa el digno de honor, el que viene de clase noble. Y haberse quedado con un hijo ciego era una torpeza o una señal de maldición, porque para colmo no era un judío propio de la tierra de Israel, sino dicen algunas tradiciones que era un judío por el nombre que tenía, devenido de los países greco-romano, lo que se conocía como judíos griegos. Está al borde del camino, está descaminado, está sin trayectoria, pero dentro del ciego hay esperanza. Eso dice el relato. Hay una certeza. Según los profetas, especialmente Isaías, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán.
Y él, conociendo ese versículo y sabiendo que varios ciegos y sordos habían recuperado sus condiciones sensoriales, sabía que el que estaba allí era el hijo de David. Y le grita hijo de David. Un grito molesto, pero él cree. Y a nadie se le puede obligar lo que debe creer. La creencia es tuya. La fe es un don de Dios, pero tu voluntad es la que debe moverse a decir, quiero tener la fe que tenía Yeshua, la fe que se movió en Bartimeo, la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no tantos sortilugios o baratos rituales de la judería o del cristianismo o de la religión que sea, porque ya me cansé de hablar de religiones, cuando en realidad la más peligrosa es la que vos tenés acá, mientras me haces la contra lo que sale de acá. Termino con ese grito molesto, Yeshua, hijo de David. Yeshua está camino a Jerusalén. Ya ha dicho lo que le va a pasar. Lo vemos antes. Por tercera vez anuncia que viene la muerte, sufrimiento, pasión. Pero acá está un discípulo que ve más que los... Acá está un hombre que todavía no es discípulo, se va a hacer, pero ve mejor que los discípulos. Ve al hijo de David. Hijo de David, ten compasión de mí. Ve al que, aunque en Jerusalén le pase lo que le pase, es el que se sentará y por 1000 años a la tierra la tendrá sujeta a la dulzura de la Torá. No a la Torá que él conoció de chiquito o a la Torá que conocían todos los que estaban allí desde chiquito. Una Torá que condena, una Torá que exige. Y si no sabes que este misbah, entonces el maestro tal te puso la alajá. Y si no conoces esta alajá y no la lográs llevar a la misbah, tranquilo, apareció el maestro tal que puso la alajá de la alajá para que lleguemos a la misbah. Y así el judaísmo se ha perdido en la estupidez de las alajot por alajot de más alajot. Y están los judíos malos que no guardan una misbah, menos una alajot, pero hacen que las guerras existan, que las fuerzas económicas aparezcan. Y mientras usted va viendo que los argentinos cacerolean, un judío que cuando asumió nuestro presidente actual se asoma así por la cortina, ya es el escriturado, 30% de la Patagonia Argentina de él. Aquí está el marginado, el olvidado por la gente. Gente que es gobernada por representantes de Yahvé que han dicho no, es ciego. No sé si Bartimeo ella quiere ir con esa gente a Jerusalén, porque él sabe que como mucho se va a quedar en la puerta, los ciegos no pueden entrar a la casa del Eterno. Pero ahí no está, no está pasando el templo, los líderes del templo. Está pasando uno que dijo, el evangelio viene de los pobres. Y Bartimeo grita y grita con el título Hijo de David. Primera vez que Yeshua en este relato se dice así. Luego vamos a tener esa expresión más tarde, cuando, si no me equivoco, la que dice Hijo de David es la mujer cuando lo ve en el resucitado, Magdalena, María, la de Magdala. ¿Notaron? Los discípulos se irritaron. Gritos que interrumpen la marcha tranquila hacia Jerusalén, donde el Mesías, según nosotros vemos, va a gobernar. Ay, este hombre grita, molesta, los pobres molestan. Dice Harari, por un tiempo a los pobres, raza inútiles de seres humanos, démosle adicciones. Y un día veamos cómo con las enfermedades lo acabamos. Escrito por él en sus libros. Ahí está el obstáculo, pero imprevistamente, estos que prefieren su propio horario, su propio maestro, el hablar y el escuchar del maestro, de repente ven que Yeshua no es ese, ¿no? Yeshua es muy diferente el reaccionar. Yeshua escucha, diga, escucha el grito. Diga de nuevo, escucha el grito. Y esto quiero que anotemos, porque una verdadera iglesia apostólica no es la que vuelve a leer la Torá y a vivirla como Yeshua, sino la practica como Yeshua. Una verdadera iglesia apostólica tiene almas redimidas que escuchan antes de hablar. En el seminario de vida te lo he dado a entender. Es mi forma de actuar, escuchar antes de hablar. Ahí está Yeshua, se toma el tiempo, tráiganlo. Van y le dicen, te está llamando. Lo escucha. Mensaje, Mateo tiene 2, simbólico. Casa de Israel, casa de Efraín, el que los viene a unir, el que le viene a dar luz. Está perfecto Mateo, pero Marco dice acá, para que eso ocurra primero entendamos que cada uno de nosotros los discípulos tenemos que ver al otro como un individuo integral, alguien que merece nuestro amor y respeto. Qué importante es escuchar la vida del otro. ¿Y cuál es la razón? Yeshua lo ha dicho. Los que están maltratados por el imperio, por las injusticias, están condenados a vivir sin esperanza. Eso es ser ciego. Les hacen creer que con las limosnas que reciben, aumentos, promesas, menos impuestos, más impuestos, no sé, todo lo que se nos viene,
es lo que les permite estar en un camino. Pero según Yeshua, no existe Keilah que no aprenda primero a escuchar a los que allá afuera están sufriendo. Si esta Keilah va a seguir adelante, va a seguir como yo hace años atrás impuse el estilo que yo tuve antes de ser pastor. Salir del Colegio Nacional, llegar a almorzar y a las 3 de la tarde estar caminándome por la calle Independencia, la calle General Paz, hasta llegar al Hospital Gailac para desde lavarle la cabeza a un anciano, peinarlo, leerles algo, compartir. Y a partir de ahí nunca paré. No me pongo de ejemplo, pero sí puedo decirte que llevo una praxis de muchos años que a muchos de ellos, quizás hoy no están ni entre los vivos, les afectó para bien. Ellos están en nuestro camino, los ciegos. Están en tu camino, los podés encontrar en cada momento de tu vida. Están pidiendo ayuda, están pidiendo compasión. Están esperando que le preguntes qué querés que hagas por vos o por ti, porque hay gente de las naciones ahí. Así es la actitud de los grupos UBA, así te entrenamos para vivir el ministerio Monte Santo. Decirle a tu hermano qué querés que haga por ti. Y lo resumo así, hermanos. Primero, anote, diga detrás de mí, escuchar. Diga fuerte, primero escuchar. Segundo, ser prójimo, no buscar a mi prójimo, yo ser el prójimo del que me está buscando o del que me está sintiendo pasar. Y tercero, dar testimonio. Ve, tu fe te ha sanado, le dice Yeshua, último versículo. Sin embargo, Bartimeo se fue. No hizo ninguna profesión de fe, pero dice, lo seguía por el camino. ¿Y a qué representa? A la fe de los nuevos discípulos que a partir de la muerte de Yeshua iban a aparecer. Gente que va a ver que Yeshua, Mashiach ben Yosef, es el que primero se hace garante de la humanidad. El que antes de que todo fuera creado, dijo, cuando la humanidad falle, yo bajo y muestro que tu amor no es que yo sea muerto por ti, sino que yo voy a morir por todo lo que ellos te fallaron, para que tú en tu amor le des la dulzura del amor más grande, la Torah hecha carne en sus corazones. Quiero que vengamos a la mesa tomando decisiones, pero les quiero contar algo. No sé si Rebeca o Julio estaban ya cuando hace mucho tiempo atrás viendo a Josué Iron. ¿Alguien conoce a Josué Iron? ¿Lo ha conocido, escuchado? ¿Por qué lo quiero hablar? Porque hoy, gracias al aula, nos enteramos que Darío se camina 7 kilómetros para estar acá. Comenté yo mi trabajo en el Gailac, pero aquí hay hermanos que dicen, hoy no vamos porque se rompió el auto, 20 cuadras. Hoy no vamos porque hay paro de micros. Y así todo ese, lo vengo escuchando y escuchando. Les pido, ya que no me creen lo que el Espíritu Santo tanto insiste en mis palabras, se lo suplico así, en la edad que ya tengo. Este video es muy viejo. Lo busqué por años en YouTube, no estaba. Lo han puesto hace poco, pero es tremendo. Él habla de lo que es el discipulado y en un momento cuenta de una iglesia en el Amazonas. Y yo me acuerdo cómo en el rancho de la casa de mis padres, porque todos estábamos allí, no sé si Julio vos estabas, el indiecito de la canoa, Rebeca creo que también entonces, y hasta llegábamos a llorar. Nos va a hacer bien recordar esto. Es un detalle, se los pongo en Monte Santo, los que están en el canal Monte Santo de Telegram lo van a ver. No sé si pondré todo, pero le voy a poner la historia del indiecito que es impresionante. Y hoy cuando me hablaban de Darío, me acordé de esta historia, me acordé de los que en Monte de Santidad del año 93 no teníamos ni siquiera auto y no teníamos problema en caminar hasta la siesta. En el caso personal como pastor, yendo a ver las necesidades en pobreza de muchos de los que nos congregábamos por aquel entonces allí. Vamos a lavarnos las manos y vamos a dejar que el Espíritu Santo, como dijo el pastor Moisés, de quien agradezco que preparó el camino, nos haga a nosotros partícipes de esto que hemos visto. Por favor, no esperes luz desde afuera. Según el propio Isaías, capítulo 60, las naciones van a proceder a mayor cantidad de oscuridad, pero sobre ti se levantará Yahvé, y él sobre ti iluminará a las naciones. Justamente me acuerdo cuando Julio, en aquellos primeros años, trajo esta palabra para alentarnos. Creo que era el tercer año de nuestro caminar, y con esa palabra nos animábamos en gran manera. Vamos a lavarnos las manos. Yo voy a levantar el agua, pero vos levantá tu corazón con manos dispuestas. No seas un descaminado. No sigas sentado o sentada. Tu zona de confort es linda, pero va a traerte problemas por las nuevas políticas que se vienen a nivel global, mundial.
Yo no tengo por qué hablar de un inútil que es títere. A mí me molesta hablar de los títeres, pero tengo las gónadas bien grandes como profeta para hablar de los marionetistas o titiriteros, que por años, e incluso muchos de ellos judíos sionistas, falsos judíos, rap, han hecho que no solo Argentina, sino las naciones siempre estén sujetas a lo que ellos quieren. Lo único que puede cambiar nuestra nación es nuestra actitud. ¿Seguir ciegos o animarnos al llamado? El maestro te llama. Te lo digo en el nombre del maestro. El maestro te llama. Camina con él. Porque llegar a Jerusalén es asegurarte que en la segunda venida desde Jerusalén, los estados espirituales donde vas a habitar usen solamente el templo para bajar a esta tierra y de ahí, mientras haces así con los ojos, abrir y cerrar, te transportas a distintas ciudades del mundo para supervisar y gobernar según la Torá la hayas aprendido aquí y ahora. Bendito es tu nombre, Yud Hedvahei, a quien puedo decirle Avinu, Padre nuestro, porque aquel que está entre nosotros se puso a tu derecha. Y cuando yo levanto estas aguas que representan a la Sagrada Torá, a los profetas y aún a los escritos, puedo meterme confiadamente al lugar santísimo y decir que este pueblo en cada mesa unifica tu nombre. A través de aquel que ha sido declarado Adonai, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Dios, Yeshua, declaro que al menos yo, al menos mi esposa y el que todavía es hijo y habita conmigo, nos volvemos a ti para dejar de ser ciegos. Hablo por mí y los de mi casa. Los que quieran hablar por ellos y su casa, pónganse de pie y extiendan ahora que las manos se van a lavar en su nombre. Yudshin, Babayin. Y el ayin lo hago fuerte, hermanos, porque los judíos lo sacaron para decir que su nombre será olvidado. Jamás será olvidado. Yudshin, Bab y ayin. Habla que la salvación viene de los judíos. Y yo soy más judío que ninguno de los que diciéndose estar circuncidados no llevan una praxis de fe. Te invito entonces a que tu teoría no la deseches. ¿La aprendiste conmigo? Llévala a la práctica. A mí me dio resultado, no soy la excepción de la regla. ¿Pudo uno? Podemos todos. En el nombre de Yeshua venimos aquí a lavarnos las manos. Matías, lávate primero y luego lo llevas. Y quiero que cantemos, que podamos adorar al Señor mientras nos lavamos las manos.